horas, o también tiene mala técnica, ¿no? En ese caso, pues, ictericia por ingesta insuficiente, por lactancia materna. Bueno, acá hay que optimizar la lactancia, optimizar el agarre, la frecuencia, la técnica, hay que darle apoyo, consejería de la lactancia. Eso incluso fue una pregunta de examen. Tomas a demanda y al menos 8 en 24 horas, ¿no? Y usar signos de hidratación como el peso para evaluar la efectividad, ¿no? O sea, en peso diario se podría considerar. Suplementar solo si está indicado, ¿no? Eso ya es caso por caso. Eh, Ideal, pues leche materna, ¿no? Leche humana donada o ya, por último, fórmula, ¿no? Pero no hay que castigar la lactancia, ¿no? Es decir, no, que no lacte, ¿no? La fototerapia en este caso es raramente necesario. En el caso de ictericia por leche materna, que sería lo más correcto en esta pregunta, por leche materna, es un bebé sano que come bien, el caso que tenemos, ¿no? 5 a 7 días, pico alrededor de 2 a 3 semanas, puede persistir varias semanas, pero el lactante está vigoroso y buen peso, ¿no? Hay que continuar la lactancia y tratar con fototerapia solo en algunos casos seleccionados. Bien. Red flags. Cuando no es por lactancia o leche, ¿no? Ictericia menor de 24 horas de vida, rápido ascenso, signos de enfermedad. Coluriacolia, mala ganancia ponderal marcada, no leve, no en varios días y es más rápida. Sospecha de hemólisis y incompatibilidad ABO, RH, alteraciones en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, etcétera, ¿no? Bien, bilirrubina directa elevada también, ¿no? Para evaluar colestasis, es algo que nos están diciendo acá. Bien, en este caso también la madre es A y el neonato es O, ahí no habría problema, ¿no? Bien, según la norma técnica peruana, para el manejo de la anemia en lactantes, si la suspensión del suplemento de hierro es mayor a 3 meses, se debe, y estas son unas preguntas de norma técnica, son varias normas técnicas, entonces vamos a tratar de hacer una revisión de cada norma técnica, de las más importantes, de las que ya han venido, para ver posibles preguntas, ¿no? Pero si se está haciendo preguntas de norma técnica, en preguntas serums, preguntas residentado, preguntas de especialidad, como pueden ver, son sobre la norma técnica de pediatría. ¿Y de que va a venir alguna pregunta de esto? Sí. Así que repasar la norma técnica no es una mala idea. Continuar el tratamiento por 6 meses, ¿no? Ahí en el acápite 5.6 nos dice, ¿no? Iniciar nuevo esquema previo evaluación de hemoglobina, ¿por qué? Porque ha suspendido el suplemento de hierro mayor a 3 meses, ¿no? Y aquí nos dice, si la suspensión del suplemento de hierro es mayor a 3 meses, debe iniciarse un nuevo esquema previa medición de hemoglobina, ¿no? Sería la clave B, tal cual la norma técnica. Bien. Varón de 9 años, en la tercera pregunta, dolor testicular izquierdo de 5 horas de evolución, sin síntomas urinarios. Examen, testículo izquierdo aumentado de volumen, horizontalizado, con reflejo cremastérico negativo. Bueno, acá la pregunta no está difícil porque es un tema vascular, sabemos que es un tema probablemente vascular, y una ecografía Doppler de testículo, pues nos ayuda bastante, ¿no? Pero si ya hablamos de los hallazgos que son indicativos de la sospecha que tenemos de torsión testicular, pues el dolor agudo, la elevación y la posición horizontal del testículo afectado, que es un signo de orientación horizontal, y la ausencia del reflejo cremastérico son prácticamente patognomónicos de torsión testicular. El cuadro clínico es altamente sugestivo, ¿no? De una torsión testicular intravaginal, que es una emergencia, urológica en este caso, que se da en varones adolescentes, prepuberales. En este caso, pues el mejor examen sí es la ecografía Doppler, de hecho que sí, porque nos permite evaluar en tiempo real, ¿no? La anatomía testicular, flujo sanguíneo, que se observa típicamente una ausencia o una disminución significativa de este flujo arterial, ¿no? Es una técnica rápida, recuerden, no invasiva,
altamente sensible, muy específica, es más específica que sensible incluso, para torsión testicular. Bien, como les decía, el cuadro clínico es altamente sugestivo. Reflex, eclo sin Doppler, pues veríamos el testículo aumentado, cambios estructurales, pero no evalúa el flujo, por lo que podría pasar por alto la isquemia. La resonancia magnética es demasiado lenta y no está indicada en emergencias agudas de este tipo. La mamografía testicular es un método usado antiguamente, ¿ok? Antiguamente. Y bueno, en la práctica, ¿no? Ante la certeza clínica de torsión, no tienes que esperar a tener Doppler. Si no lo tienes, igual tienes que actuar, ¿no? Sin demoras. Esa es una pepa. Bien. Pregunta 4. Niño de 3 años diagnosticado con otitis media aguda. Usted sospecha como agente causal a la moraxella catarrhalis. ¿Cuál es el tratamiento de primera elección? Bueno, aquí podríamos caer, ¿no? Otitis media aguda, amoxi, y vamos, ¿no? Pero nos dicen Moraxella catarrhalis y aquí tiene esta particularidad de producir beta-lactamasas en casi el 100% de sus cepas, lo que le hace resistente a amoxicilina sola. Estamos hablando de una otitis media aguda en la que no nos dicen mayores cosas, no nos dicen que esté complicada. Por lo tanto, yo no usaría de primera instancia, ¿no? Porque tampoco nos dice que sea alérgico a penicilinas. No usaría macrólidos, por ejemplo, ¿no? Claritro, no lo usaría. Ceftriaxona sí serviría, pero es una OMA no complicada, como les decía, ¿no? Sería excesivo, me parece excesivo, ¿no? Entonces, amoxicila no, claritro no, ceftriaxona excesivo, es una OMA que iría en la comunidad, sin signos de complicación, no nos mencionan criterios para hospitalizar. Amoxiclavulánico es la clave, ¿no? Pregunta más sencilla, pero con su trampita. Pregunta 5. Adolescente de 13 años extraída de emergencias tras un intento de suicidio, ¿no? Bueno, y nos dan los datos clínicos, ¿no? Vómitos, deposiciones líquidas, salivación excesiva, broncorrea, miosis, ¿no? En este caso es una intoxicación por órganos fosforados, corresponde a un síndrome colinérgico agudo, eh, sobre todo los insecticidas agrícolas, ¿no? Es una causa de suicidio en áreas rurales, en Perú. ¿Qué tenemos que ponerle? Pues atropina, ¿no? Que es un anticolinérgico competitivo, es el antídoto principal. ¿Qué nos dicen? Bueno, el flumacenilo pues no es para este tipo de intoxicaciones, es para la intoxicación por benzodiazepinas. Nos daría una reversión, sí, de la sedación, pero no con los otros síntomas, ¿no? Naloxona para intoxicación por opiáceos, acuérdense. Eh, Va a ser útil para la miosis y la depresión respiratoria por opioides, pero acá no es ese el mecanismo de acción. El carbón activado podría ser un coadyuvante, pero no es el principal eje de tratamiento. Puede ser útil para descontaminar bueno, en el aparato gastrointestinal. Sobre todo si la ingestión fue pues oral, reciente, pero no va a resolver los síntomas, ¿no? Agudos colinérgicos. Hay que usar atropina. Ahora tenemos un niño de 9 años con un diagnóstico de cetoacidosis diabética con deshidratación moderada, ¿no? No tiene choque, no tiene shock. Los electrolitos séricos normales, ¿no? Entonces cetoacidosis diabética, deshidratación moderada, sin alteración de electrolitos. Luego de la reposición de fluidos, obviamente, que se tiene que hacer, isotónica, ¿cuál es la medida a seguir? Bien. En la cetoacidosis diabética pediátrica, ¿no? El manejo escalonado es bien establecido en realidad, ¿no? Primero expansión cuidadosa con fluidos isotónicos y luego insulinoterapia intravenosa, ¿no? Con infusión continua. Para corregir la hiperglicemia y la cetoacidosis de forma gradual. La insulina endovenosa permite un control estrecho, el tema se puede ajustar, obviamente. La vía subcutánea,
Por otro lado, es más lenta y también sobre todo es impredecible, ¿no? En situaciones de perfusión inestable porque tenemos deshidratación, ¿no? Ese es el tema acá, que por eso no podemos usar insulina subcutánea, ¿no? Eh, el bicarbonato, por lo general, no está indicado en la cetoacidosis pediátrica, a menos que exista pues una acidosis grave con un pH menor de 6.9, el compromiso hemodinámico severo, podría ser. Mm, ya que hay un riesgo acá de edema cerebral, eso es un poquito severo, ¿no? De hecho que sí. Y si no tenemos shock y electrolitos normales, no pensaría en bicarbonato. El manitol, bueno, el 20% es un tratamiento de edema cerebral incipiente que sí se puede dar, pero tendríamos que, bueno, nos deberían mencionar deterioro neurológico, ¿no? Y no se administra de forma profiláctica, es solamente si hay signos de hipertensión intracraneal. Y aquí pues no habría indicación tampoco de manitol. Clave D. Pregunta 7. Adolescente de 15 años que cursa con fiebre, escalofríos y malestar general. Al examen, adenopatías epitrocleares y axilares, dolorosas y eritematosas. Es un tema agudo, ¿no? La biopsia de ganglio muestra hiperplasia folicular con áreas necróticas focales con neutrófilos e histiocitos epiteloides formando granulomas con células gigantes multinucleadas. Bueno, tengo células gigantes multinucleadas, voy a pensar en tuberculosis, muy probablemente hayan querido marcar esa, esa respuesta, ¿no? Por las células gigantes a cuerpo extraño, pero no nos dice que haya cation, ¿no? Por ahí, que nos dice áreas necróticas, pero no cation en sí. En cambio, en la enfermedad por arañazo de gato están los granulomas en estrella o cuerpos estrellados, ¿no? Que son zonas necróticas centrales con polimorfos nucleares rodeados de granulomas, ¿no? Esto es lo que nos dicen, ¿no? Son áreas necróticas focales con neutrófilos e histiocitos epiteloides, ¿no? Suele ser un hallazgo patognomónico en, en este caso. Pero como no nos lo dan así tal cual, tenemos que apoyarnos de otro dato que también es bastante patognomónico, entre comillas, ¿no? Que es bastante característico, más correctamente, que son las adenopatías epitrocleares y axilares, ¿no? ¿Por qué? Porque es una posible puerta de entrada en la mano o brazo, ¿no? Acuérdense que puede ser el contacto con el gato en la extremidad superior. Por otro lado, esto es crónico, esto es agudo, ¿no? No es crónico como para pensar en TB. Nos dice adenitis muy dolorosa, fiebre, escalofríos, malestar general. em, Suele haber bastante este contexto subagudo que no lo encontramos en tuberculosis, ¿no? Ese es el tema, ¿no? La mononucleosis infecciosa sí da adenopatías, pero generalmente cervicales, ¿no? Y habría una hiperplasia paracortical con linfocitos atípicos, que es el tema viral, ¿no? La tuberculosis ganglionar es la que, bueno, aquí está la más confusa, pero suele ser gaseosa, no tanto celular, tan celular, sin tantos neutrófilos. La localización también es cervical, frecuentemente. Suele ser indolor y crónica, sí, o doler muy poco, molestar muy poco, y nos dicen sobre todo más tiempo, ¿no? Aquí no nos dan esa tipificidad, ¿no? Con respecto a la histoplasmosis, puede causar granuloma, sí, pero tiene que ser diseminada, ¿no? Y suele haber un contexto de afectación sistémica en un paciente inmunosuprimido, y la verdad que no sería opción o no sería la primera opción en este caso porque no nos dicen que sea un adolescente que tenga afectación de su inmunidad, ¿no? La clave es la C, por ahí confusia con la B, pero ya explicamos por qué es más la C. ¿Cuál es el marcador pronóstico que, medido en sangre, pregunta 8, permite monitorizar la evolución y está asociado a mayor mortalidad y progresión a disfunción orgánica en sepsis? O sea, nos piden el marcador más pronóstico que se mide en sangre, que monitorice evolución y que esté asociado con mortalidad. Bueno, acá pregunta difícil porque
Por ahí con procalcitonina y lactato hay algunos temas, ¿no? PCR no está asociado tanto a pronóstico de mortalidad, lo que sí nos dice, pues, nos ayuda a monitorizar evolución, eso sí. La glucemia no lo es tanto, obviamente sí nos podría dar un contexto, pero que sea el mejor marcador pronóstico, la verdad que no. En cambio, el lactato sí está asociado, se usa, ¿no? El término clearance de lactato, algunos lo utilizan para monitorizar la respuesta al tratamiento de sepsis. Y si tenemos un lactato mayor de 2 milimoles por litro persistentemente elevado, tiene valor pronóstico. Bien, entonces, ¿por qué? Porque no se refleja hipoperfusión tisular, metabolismo anaerobio, y eso hace que sea un buen marcador pronóstico. Bien, por otro lado, procalcitonina eh, no tiene el mismo valor pronóstico, suele indicar carga bacteriana inflamatoria, guiar duración de antibiótico-terapia, pero no está asociada directamente con la perfusión tisular, que es lo que nos lleva a la disfunción orgánica en sepsis, ¿no? Eh, la glucemia puede elevarse en sepsis, sí, el control es importante, pero como les decía, la verdad no es un indicador pronóstico específico de falla orgánica, ¿no? Salvo sea extremadamente alta o baja, que podría ser, ¿no? Pero en este caso, el mejor sigue siendo el lactato, ¿no? Eh, también se puede utilizar el lactato de inicio, ¿no? Si tenemos niveles mayor de 4 milimoles litro, pues podría ser un predictor de mortalidad, ¿no? Bien, una pregunta más difícil. Entre el lactato y procalcitonina deben haber estado. Si no están ahí, pues hay que repasar este tema. Lactante varón de 5 meses presenta un rápido crecimiento del volumen testicular derecho, que hay un tumor probablemente, lactante. El alfa feto está muy elevada, con una beta HCG y LH normales, ¿no? Y que nos dicen ahí lo característico, los cuerpos de Schiller-Duval en la anatomía patológica, siendo el diagnóstico más probable tumor del saco vitelino o tumor del seno endodérmico. En niños menores de 3 años, el tumor testicular maligno más común es el tumor del saco vitelino, también conocido como tumor del seno endodérmico, Joel-Sack tumor, anteriormente llamado carcinoma embrionario infantil, que te pueden poner también el nombre antiguo, aunque ya no se estiran mucho esas preguntas, ¿no? Entonces, lo clave acá, tiene 5 meses de edad, eh, por ahí los seminomas y coriocarcinomas son raros a esta edad. Marcadores tumorales, pues alfa-fetoproteína está elevada, con beta-HCG normal, lo cual también nos orienta bastante. Casi todos estos tumores del seno endodérmico secretan alfa-fetoproteína. Los seminomas no suelen no suelen elevar la alfa-feto, y el coriocarcinoma elevaría la beta-HCG, ¿no? Entonces por ahí como que no tanto. Eh, el carcinoma embrionario puro puede elevar la alfa-fetoproteína, pero también la HCG, pero es más común en adultos jóvenes y suele venir mezclado con otros componentes, no un tumor único en lactante, ¿no? Los cuerpos de Schiller-Zuckerberg sí son características. Acá te han puesto carcinoma embrionario por el nombre antiguo, ¿no? Pero tendrían que habernos puesto carcinoma embrionario infantil. Nos ponen carcinoma embrionario a secas. Y estas son cosas muy importantes que les pueden parecer tontas en examen, pero en examen es así, que estamos resolviendo preguntas, no estamos viendo pacientes, eso siempre les digo. Tenemos que ponernos en contexto, sí, porque hay cosas que tenemos que verlas con un enfoque de paciente para resolver algunas preguntas, pero no dejan de ser preguntas, no dejan de ser casos clínicos que tienen una intención, ¿no? Bien, eh, bueno, nada más con respecto a los otros tumores, no habría mayor cosa que comentar de momento.
Puntos clave: tumor del saco vitelino, también tumor del seno endodérmico. Antes se llamaba carcinoma embrionario infantil, ese es su nombre completo, así tal cual, era antes. La edad, menor de 3 meses, marcador tumoral alfa feto extremadamente elevada, con beta HCG normal, prácticamente diagnóstico. Te puede poner una pregunta así, con menos datos. Te pueden poner solo cuerpo de Schiller dual, patognomónico. ¿Okay? Eh, niño de 10 años, perdón, niño de 7 años, referido del centro de salud por anemia refractaria al tratamiento con hierro. El examen físico: frecuencia cardíaca 120, frecuencia respiratoria 20, temperatura 36,7, múltiples manchas de café con leche, hiperpigmentación cutánea, talla baja, anomalía en pulgares y en radio, hipogonadismo y dimorfias craneofaciales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, acá nos trae un paciente dimórfico, eh, que en este caso pues tiene esta constelación de hallazgos: pancitopenia, aplasia medular, con anemia resistente a hierro, malformaciones congénitas, cutáneas, esqueléticas, endocrinas. Tenemos pues la anemia de Fanconi, que es una enfermedad genética de fallo medular. Puntos clave en este caso, ¿no? Pues manchas café con leche y zonas de hiperpigmentación cutánea en la mayoría de pacientes. Más del 50 pacientes con anemia de Fanconi las presentan. Talla baja también frecuente, malformaciones óseas radiales, ¿no? Las podemos encontrar también. Pulgares hipoplásicos, radios ausentes, cortos. También pueden tener deformidad de muñeca, ¿no? Por ejemplo, pulgares anómalos en 50-75% de pacientes. Hipogonadismo también puede presentarse, puede ocurrir. Las dimorfias faciales, microcefalia, ojos pequeños, microoftalmia y otras anomalías faciales se describen en Fanconi. Anemia plástica en infancia: tenemos la médula ósea, va a obtener una falla, lo que causa una citopenia que no responde al hierro. No es ferropenia, sino aplasia. Bien, y si quieren todas las preguntas, hay que seguirnos y estar pendientes de nuestras publicaciones. Hasta luego.